Voy a abrir mi refrigerador para ver qué tengo. ¿Qué? ¿Acaso vivo en el pasado? ¿Por qué abriría mi refrigerador si simplemente puedo abrir una aplicación en su pantalla inteligente que me dice qué es lo que hay adentro del refrigerador? Y además de eso me dice cuándo es que se pudre mi comida. Bienvenidos al siglo XXI. Los refrigeradores inteligentes son una realidad. Damas y caballeros, con ustedes, Luisito Tecnología. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Gracias, Wilson, por esa excelente introducción. ¿Cómo se encuentran, capos y capas? Una vez más con ustedes, Luisito Tecnología. Su fuente confiable de reviews casuales, cotidianos, de reviews tecnológicos por la vida. Hoy, amigos, estoy muy emocionado, ¿ok? Estoy hypeado. Acaba de llegar a mi casa hace apenas una hora que vinieron los capos a dejarlo. Un refrigerador inteligente. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¿Qué es un refrigerador inteligente? A ver, no sé si esta es la manera técnica de llamarlo. No faltan los youtubers expertos en refrigeradores. No, es que este no es un refrigerador inteligente. Es un refrigerador con pantalla de 870 voltios. Pero es que el Luisito no sabe del tema. Es un refrigerador que en adición a ser supuestamente muy funcional y ser un gran refri y muy amplio y demás, tiene una pantalla. ¿Ok? Tiene una pantalla touch para hacer diferentes cosas. No sé, yo me imagino, puedes aquí ver tutoriales de cocina, porque pues estás en la cocina. O puedes ver las noticias en la mañana mientras desayunas. Tuitear, hilos de Twitter acá en tu refrigerador. No sé, no se me ocurre qué tanto puede hacer con una pantalla en mi refri. Por cierto, estos hoyitos de aquí, ¿serán cámaras? ¿Tendrá cámaras esto? Acabo de comprar un dispositivo más para que las autoridades allá afuera me vigilen, me espíen, por un precio de alrededor de $3,300. La verdad sí es un refri un tanto carito, unos 66,000 pesos mexicanos. Este refrigerador de Samsung, que su nombre, a ver, al menos como viene en la caja, es FDR de 27 pulgadas. Tiene acá una pantallita de 27 pulgadas y es lo único que les puedo decir por ahora, ¿ok? No sé por qué hice esa compra. Simplemente me dio risa, me dio curiosidad en la tienda. En eso me hablaron: joven, ya estamos aquí abajo. Y yo, ¿qué? No recordaba que había comprado esta maravilla. Comencemos como siempre con el unboxing. Muy bien, comencemos. No tengo a quien me grabe, así que lo haré de esta manera, a mano alzada. Samsung FDR de 27 pulgadas. Tiene una proporción bastante buena, bastante favorable. Y miren, aquí del lado derecho es donde viene la pantalla como tal, ¡Oh, qué chulada, qué hermosura! Y bueno, por dentro, a ver, pues es un refri amplio. La verdad está muy bien, está muy bonito. Primera vez que hago un review de un refrigerador, no sé bien en qué enfocarme. Por aquí es donde sale el agua para hacer el hielo. Aquí abajo tenemos el área del congelador, bastante amplio, bastante bueno. Pero vamos a lo que nos interesa, y para esto hay que conectarlo. Refrigerador conectado y veamos. ¡Oh, miren, miren! ¡Wow! ¡Qué cool! A ver, estas rayitas que ustedes ven en la cámara no se ve así realmente. Eso es más bien como, pues no sé, cosa de las pantallas y las cámaras que siempre pasan. Entonces te pide como tu país. Vamos a ver, Mexiquito. Claro que sí. ¡Listo! Sí. Estoy de acuerdo con todo. A ver si no estoy accediendo a que vengan duendecillos tecnológicos a comerse mis alimentos. Ajá, estoy de acuerdo, agree. Y veamos. ¡Ah, miren qué cool! Te avisa así de puerta abierta. ¡Oh! ¡Qué sofisticado! ¡Wow! A ver, entonces cerramos y ya se quita. ¡Wow! Órale, está bien chido. Miren, también te dice si quieres poner tal vez como diferentes aplicaciones, que si puedes YouTube, Instagram, puedes estar checando Instagram en tu teléfono. ¡Guau! Tienes ahí tu playlist de Spotify, ¿no? Este está bueno, este yo lo veo bastante funcional. Ok, otra modificación, tienes ahí tus recetas. También está bueno, miren, aquí como por si estás a dieta,
Ahí te dice cómo son tus comidas y demás. Y ya creo que son todas. A mí la verdad me gustó este de acá, Este está bueno. Funciona como si fuera un dispositivo Android. Bueno, pues obviamente es un refrigerador Samsung. Debe ser similar a que si tuvieras un Galaxy o qué sé yo. ¡Guau! ¡Qué moderno está este! Ah, claro, puedes tener tu pantalla apagada. Puedes tener Smart View. Órale, está bien chido. Y al parecer le puedes hablar. ¿Esta cosa te escucha? ¡Guau! Apagamos la pantalla tantito. Ajá, ahí está Luisillo. ¿Y cómo se...? Ahí está, ahí se vuelve a prender. ¡Órale! ¡Qué tremenda, tremenda locura! Pues a ver, ese es lo primero, lo primordial, la bienvenida que te da el refrigerador. Ahora sí, pues voy a conectarlo, voy a llenarlo, voy a utilizarlo un par de días para poder darles una opinión acertada y decirles qué otros hacks, qué otras funciones descubrí que son útiles en el refrigerador inteligente. Órale, estoy muy emocionado. Está muy cool tener una pantalla en tu cocina. Claro que sí. Un hack que por supuesto Luisitech, Comunitech debía tener. Bueno, vamos a darle. Nos vemos en unos días. Ok, pues ya llevo un par de días utilizando el refrigerador inteligente. Podemos ver que incluso ya lo he llenado de imanes. Y wow, debo decir... Sí está muy cool, está muy divertido, está muy... No sé, tiene cosas que son muy útiles. Tiene otras más que, ajá, podrían ser útiles, pero la verdad es que en un escenario real no me veo utilizándolas realmente. Pero sí, en general mi impresión es que está muy chido. Les sigo descubriendo cositas nuevas que tiene por ahí. Está muy funcional, muy práctico. No es muy complicado de configurar. Pero a ver, les voy narrando a detalle. Ok, pues primeras cositas. Esto de aquí es una bocina y la verdad suena duro, o sea, suena fuerte. Ahorita les hago una demostración. Sí puedes armar un pachangón en la cocina sin problema. Y vámonos a la página principal. Miren, está bien cool que le puedes poner a tu gusto fotos y demás recordatorios. O sea, tú puedes ir modificando tus pantallas. Por ejemplo, yo aquí en la pantalla principal le puse una foto del Paco, otra foto de la playa, una foto de la Arisita y yo ahí. Arisita ahí me puso un dibujo, por ejemplo. Le pusimos de igual manera ahí música porque, ajá, puedes conectar tu Spotify. Puedes conectar tu Spotify a tu refrigerador. Y miren, aquí en la segunda tenemos acá, por ejemplo, el clima, ¿no? Que eso está bastante práctico. Y te va diciendo cómo va a estar el clima en tu zona, más o menos. Aquí puse igual un par de accesos rápidos a páginas y demás. Aquí, por ejemplo, está la aplicación de recetas. Está la lista de compras. Igual otras aplicaciones ahí que sí sirven, están funcionales. Acá todavía no sé bien qué ponerle. Ahorita nada más le puse Uber. Porque sí, tú puedes pedir un Uber desde tu refrigerador. Y chéquense, básicamente funciona así. Digamos que quiero añadirle algo nuevo acá. Bueno, si lo dejo apretado, es como para modificar toda la pantalla como tal, ¿no? Si lo aprieto nada más una vez, ahí yo puedo agregar lo que quiero a mi gusto, ¿no? Puedo añadirle una foto, un video, un recordatorio. Que miren, por ejemplo, un recordatorio. Aquí yo puse un pendiente que tenía ahí. Vamos a ponerle otro. Y son como notitas, está bien cool, miren. No consumir crack. Jamás, bros. Jamás consumir crack. Le ponemos guardar. Ajá. Está cool, la verdad está divertido. Por ejemplo, les digo, yo aquí puse mi Spotify. Entonces le doy clic a esto y me abre mi página de Spotify. Entonces puedo ahí poner la música que yo quiera. Está muy cool, está muy chido. A ver, pondría una canción para darles un ejemplo, pero obviamente no se puede por el copyright y demás, pero ahorita les pongo otro ejemplo. Entonces sí, puedo pedirme desde acá comida, un favor, lo que sea. Igual con Uber, eso está bien chido. Chéquense, desde acá mismo, desde el refri, le pongo... A ver, pero es que son cositas que no sé si voy a usar realmente en vida real, ¿saben? O sea, como que están ahí,
pero no sé si a la hora de pedir un Uber voy a venir a mi refri a hacerlo, pero en caso de necesitarlo, pues ahí va a estar. Y luego, calen esta otra cosita, que esto está curioso. Tiene esta app que se llama View Inside, o sea, ver adentro, que es literal para ver adentro de tu refri sin tener que abrirlo. Entonces, miren, le piqué y pues ahí está. Ahorita mi refri está bastante vacío, pero miren, tengo ahí que si mis bebidas, que si mis aceitunas, ¿no? Y lo que está interesante de esto también es que, miren, tengo mi lista de alimentos en donde, a ver, ahorita no lo he configurado bien, pero en teoría tú le pones lo que tienes y te dice más o menos cuándo se pudre. Miren, por ejemplo, yo aquí guardé comida china que me sobró, que pedí el día de ayer, ¿no? Entonces la guardé ahí. Sí que yo le puse que hay comida china ahí que se pudre en 3 días, ¿no? Entonces, cuando ya falte poquito me va a recordar así de, oye, tu comida china ya se va a echar a perder, brother. Ya sácala de ahí que comienza a apestar. Está en el refri, está en el congelador o en la despensa. O sea, también puedes poner cosas que guardes en tu despensa. También te puede recordar de eso. Pues sí, está en el refri, entonces agregar, ¿no? Y también puedes tomarle fotos a tus productos. Por ejemplo, miren, de las aceitunas, yo le tomé foto a la aceituna y es como tal el frasco que tengo ahí adentro, ¿no? Que lo tomó con la misma camarita que tiene esto. Entonces, no sé. A ver, esto sí lo veo útil, esto no mucho. O sea, supongo que en principio es como, pues no les pasa que abren el refri para ver qué hay, pues no lo abran, véanlo desde acá. Pero pues la verdad es que, o sea, ¿qué te cuesta trabajo nada más abrir el refri ya, no? Aunque pues tienes opción. Está cool, está divertida. Otra cosita que está chida, wow, tiene muchas cosas, ¿eh? No sé por qué pensé al principio que iba a ser como 1, 2, no, sí está completo. Es que tú desde tu teléfono puedes conectarte a tu refrigerador. Esto es por medio de 2 aplicaciones. Una es Family Hub de Samsung y la otra es Smart Things de Samsung también. Que aunque no tengas un teléfono Samsung, no importa, puedes bajarlo en cualquier otro dispositivo. Entonces, chéquense, está bien cool que desde mi teléfono yo también puedo tener acceso a las cámaras del refri. Entonces, si estoy de repente en el súper y no me acuerdo así de, ¿tengo cerveza en el refri? No recuerdo. Pues me meto a ver como tal mi refrigerador desde donde sea que yo esté y ahí checo qué es lo que tengo, qué es lo que me hace falta. De igual manera aquí en la aplicación puedo irle modificando, por ejemplo, la temperatura del refri, del congelador, ¿no? Si de repente es como, chin, se me olvidó que dejé el pescado en el refri en vez del congelador y se me va a echar a perder y ya estoy de viaje, desde aquí le pongo, no, pues más frío, Eso está muy cool, eso está muy, muy práctico. Y, también otra cosita con el teléfono, esta está padrísima. Puedes conectar tu teléfono al refri usando Smart View. Para esto sí tienes que tener un teléfono Samsung, al menos hasta mi conocimiento sí tienes que tener un Samsung como tal. Por ejemplo, yo ahorita que tengo el Galaxy, miren, vamos a hacer la prueba. Aquí en mi configuración voy a prender Smart View. Ahí está, Smart View. Entonces, ahí está, miren, me detectó el refri, ¿no? Entonces sí, al refri es donde yo quiero duplicar mi pantalla. Iniciar ahora y vamos a ver. Ahí está mi refri, miren. Entonces, está padrísimo porque me está duplicando la pantalla de mi teléfono móvil, o sea, mírenla, en mi refrigerador. Entonces, miren, me empiezo a mover y se va moviendo. No, está pero súper padre, súper práctico. ¿Saben que no he probado la cámara? ¿Qué pasa si prendo la cámara? Sí se prende, ¿what? Eso está súper loco. ¿Qué pasa, capos? Probando el refrigerador inteligente. Claro que sí. Y miren, ahí está, refrigerador en refrigerador en refrigerador. ¡Qué loco! Miren, Arisita acaba de llegar. Hola. ¿Qué pasa, Arisita? ¿Cómo ves el refri? ¿Bien? ¿Cómo hiciste eso? Está bueno, ¿no? Nada más lo... Pues, me veo como calvo. Se me hace un hueco como por aquí. Entonces sí, ese es un uso padrísimo. Y de igual manera, por ejemplo, se me ocurre, si quieres ver, pues, a ver, no sé por qué lo harías, ¿no? O sea, esas cosas que puedes hacer, no sé por qué las harías. Si quieres ver Netflix o, no sé, un video de YouTube en tu refrigerador, pues lo pones desde aquí muy fácil, ¿no? Que de hecho, a ver, aprovecho para darles una muestra de sonido, ¿no? A ver, entonces... pongamos un video de Luisillo. Se vuela muy temprano por la mañana y este video ya comienza a ser un completo fail. Entonces, actitud positiva. Suena fuerte.
Ya estoy viendo un video de Luisillo desde mi refrigerador y suena fuerte. ¡Ópale! Entonces sí, eso está cool, sí está práctico que puedes sincronizar tu teléfono a tu refri. No sé, para más de una cosa debe de servir, ¿no? Poder tener tu teléfono duplicado en tu pantalla, nada más. Cuidado, no sé, ¿qué tal de la nada estás dando la receta secreta de la Coca-Cola, ¿no? Por alguna razón tú la tienes, te vas al baño a mensajeársela a tu socio, no te acuerdas que el refri estaba sincronizado, ya todos los que están en tu cocina vieron la clave secreta de la Coca-Cola, ¿ok? Entonces, con este tipo de detalles hay que tener cuidado, como que sí, estas cosas bien tecnológicas, pueden ser una gran ventaja, pero hay que manejarlas con cuidado porque también te pueden dar un tiro por la culata. ¡Ópale! Déjenme ver qué otra cosa está padre. Por ejemplo, esto, el temporizador, ¿no? No sé, estoy cocinando, qué sé yo, pues necesito una pequeña alarma, le pongo aquí que me recuerde, ¿no? Suena alarma en media hora, por ejemplo. De igual manera aquí tenemos el administrador del refri como tal, ¿no? Entonces aquí también, miren, controlamos la temperatura del refri a 3 grados, ¿no? Lo quiero un poquito más calientito, un poquito más frío. La congelación de igual manera, ¿no? Lo que a mí me encantó es esto, chéquense. En autoverificación, el refri se hace un autochequeo y te dice si está bien o si le anda fallando algo. Miren, inicio, entonces self-check, ahorita no se detectaron errores. Obviamente, pues está nuevecito, ¿no? Pero si de repente, pues no sé, llega a tener problema, ya no está enfriando alguna cosita por ahí, está congelando de más, en teoría debería decírtelo aquí mismo. Esto está chistoso, te dice cuándo fue la última vez que se abrió la puerta, miren. Entonces ahí te dice a qué hora exactamente se abrió la puerta. Cosa que está peligrosa si, por ejemplo, no sé, vives en pareja y son una pareja fit, ¿no? Tu esposo, tu esposa te va a poder estar vigilando así de, no es cierto, yo vi que abriste el refrigerador, yo vi que te comiste 4 chocolates, lo estoy viendo en la cámara. Luis Alfonso, no me mientas, por favor. Se causa todo un drama gracias a que tu refrigerador es demasiado inteligente. No sé, supongo que también te podrías dar cuenta si hay algún intruso en tu hogar, si tu roomie está tomando cosas de tu lado del refri. Eso está bueno, porque ese sí es un problema, al menos aquí en la Ciudad de México, que vives mucho con roomies, ¿no? Tienes un lado del refrigerador para uno es de la Yalitza, el otro es del Jorgito, ¿no? Pero no te comas lo de mi lado y ahí lo vas supervisando en la aplicación. Entonces sí, eso es lo que hace el refrigerador. Tal vez me faltaron algunas cositas, tal vez algunas no las he aprendido todavía, pero lo que me ha llamado más la atención y lo que me ha encantado es esto que les he dicho. Así que bueno, amigos, así el refrigerador inteligente de la marca Samsung. A mí la verdad me ha gustado bastante. Aprobado por Luisito Tecnología. El precio sí es bastante alzado, o sea, está caro el refrigerador, mucho más si nos ponemos a comparar con lo que cuesta un refri normal. Y me gustaría decir que con el tiempo van a bajar los precios y lo que sea, pero la realidad es que no sé, vaya, estos refrigeradores salieron por ahí del 2016, o sea, tienen cerca de 5 años de existir y no es como que los precios han bajado muy notoriamente, pero pues tal vez en cosa de otros 5 añitos, 10 añitos, ya los precios se van a ir estandarizando porque más marcas van a empezar a hacer refrigeradores inteligentes. Hasta donde yo sé, al menos aquí en territorio mexicano, Samsung es la única que los vende. Me imagino por ahí, chance, seguramente Xiaomi tiene un refrigerador inteligente, no sé, pero que yo sepa son los únicos que lo hacen. Miren, aprovechamos que se apagó. ¿Vieron? Se apaga la pantalla y como que con sus sensores detecta cuando hay alguien y se vuelve a prender. Pero bueno, pero sí, supongo que ahorita pueden darse el lujo de tener los precios tan altos porque son la única marca que realmente los está comercializando. Pero ya que más y más marcas empiecen a sacar sus ofertas, posiblemente los precios disminuyan y sean mucho más accesibles para que todos tengamos un dispositivo más tecnológico del cual ser dependiente en nuestras vidas. Bueno, amigos, espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad. Pónganme en los comentarios qué les parece. ¿Les parece chido, necesario o completamente un gasto muy grande al cual nunca le vas a sacar provecho, al cual nunca le vas a encontrar un uso? Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Bueno, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que refrigera de una manera bastante tecnológica.